Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión que es un poco underground esta sesión, ¿no? Está un poco al estilo las cosas que también hacía Kiko Rivas, aunque también que se hacían en aquella época, cuando estábamos hablando antes, Fran y yo, de esta manera que él tiene sobre todo como investigador, periodista, documentalista, de contar la historia, sobre todo la historia de la época del tardofranquismo y la transición, la primera democracia y las cosas culturales que sucedían, que se vino a llamar underground, alrededor, sobre todo de Sevilla, su ciudad. Me ha aclarado Fran G, la G, punto, ¿qué? García, vale. ¿Qué son las G? ¿Qué son las G? A veces son González. García González. Pues Fran Matute, para los amigos, y uno de los más interesantes y sobre todo necesarios investigadores que hay de una época que de contarse demasiado no se ha contado bien. Y él se está encargando a lo largo de su trayectoria como investigador, comisario de exposiciones, de meter rigor contando esas épocas. Tuvo la exposición y el catálogo libro correspondiente, todo es de color. Hace poco, el año pasado, casi de las primeras cosas que hicimos aquí, en el tercer piso de Librería Proteo, fue la presentación de otro de tus libros, de tus investigaciones. Esta vez venimos a pelear, que es la primera parte de todo una serie de ensayos de esa Sevilla underground en los distintos elementos de la cultura y del arte. Aquí vamos a presentar hoy este libro que nos va a servir de argumento y de justificación para contar una personalidad muy peculiar, que es la de Kiko Rivas. El libro A Kiko Rivas por una revolución de la vida cotidiana. Como veis, es un libro pequeñito, publicado por Atenaica, y es una especie de biografía. Es una digo especie porque cuenta la vida de Kiko, vida y milagros de Kiko, contando a veces y sin contar, y algunas anécdotas que sirven para hacerse una idea de la magnitud de este personaje, que de polifacético yo creo que se salió de su propio dibujo, de querer hacer tantas cosas, dejó sin hacer algunas para las que estaba más capacitado y que hoy se quedan como esos discos que nunca pudo alguien terminar, o que hubiera sido de García Lorca si hubiera hecho estas cosas, ¿no? Kiko tuvo tiempo suficiente, y esto no fue porque fue una persona vaga, todo lo contrario, sino no paró de trabajar, y no sabemos después esa relación que tuvo con un tipo creativo, es decir, la propia obra de alguien, tanto literaria como pictórica, y después, digamos, el trabajo profesional dedicado a otro. Una persona que tenía un ojo increíble para detectar el talento y lo nuevo que había, crítico de arte, comisario de exposiciones y persona que generaba cosas, persona que daba lugar. El libro está escrito, bueno, antes os quiero decir esto que veis de fondo, que estamos poniendo para que tengáis un poco de contexto, es sobre una exposición que comisarió Regueira, fue en Sevilla también, sí, ¿no? Sí, en Sevilla fue. Y se llamaba esa maquinación... Una continua maquinación. Una continua maquinación. Creo que fue en el 2017 o 2018, no sí, recuerdo. Ya el año ya no me acuerdo. Por ahí. 2018 quizás, sí. El 18, y recoge un poco algunas de las cosas que cuenta este libro. Esto es un vídeo que hay en YouTube, y le hemos quitado el audio porque lo que se escucha es una música africana muy molona, pero no iba a dejar hablar y no tiene nada que ver ni con Kiko Rivas ni con nadie, para que ustedes tengan un poco de contexto. El libro está contado como si fuera una especie de carta dirigida, casi una carta de amor, o una carta porque tú no llegaste a conocerlo personalmente. No, es lo primero que digo, nada más empezar la carta, que no lo conocí, y de hecho por eso le escribo la carta, ¿no? Es como una especie de carta a alguien con quien ya no puede hablar, con quien ya no puede dialogar, obviamente, pero yo, creo ahí un poco una afición, aunque tiene mucho de verdad, pero creo un poco la afición de que
me encuentro en su archivo, o sea, digamos, el archivo de Kiko Rivas está en el Reina Sofía, y allí hay como 250 cajas, y eso es cierto. Entonces yo hago ahí la ficción como que voy al archivo y me empiezo a encontrar con una serie de materiales, algunos de carácter privado, ¿no? Como diarios, fotografías, escritos personales. Y entonces, ante ese encuentro de estos materiales, pues yo los leo y voy comentándolos con Kiko, ¿no? Me he encontrado esto y entonces se lo comento en esa carta, que es un poco buscando la respuesta que no encuentro en esos papeles, ¿no? Pero tú sí has llegado a trabajar. No, todo es cierto. Quiero decir, cierto, yo he ido a Reina Sofía 1000 veces, no he visto las 250 cajas, pero he visto las que por el título más me interesaban. Y luego yo conocí a la familia de Kiko y ellos, bueno, pues digamos, un material más sensible, que no es un material de trabajo, pues me han dado acceso a ellos, pues cartas, diarios, cuadernos personales, su ordenador, es decir, su ordenador cuando murió, pues allí había muchísimas escritos, muchísimas cosas sueltas, pero hay que decir que a Kiko se le quema la casa donde estaba, una de sus últimas casas, y ahí pierde prácticamente todo lo que era personal. Entonces es complicado, es relativamente complicado armar su vida ahora, porque lo que quedan son como fragmentos, ¿no? Son fragmentitos. Él tenía su vida en diario, todos los diarios personales se quemaron. Y a partir del incendio él siguió escribiendo ciertos diarios. Lo que pasa es que él ya estaba como en una fase de su enfermedad como muy avanzada, y son pues diarios más, realmente está hablando un poco ya casi enfrentándose a la muerte a través de esta, ¿no? de sus escritos, ¿no? Pero él empezó como a recuperar episodios del pasado y los escribía y los tenía en su ordenador, ¿no? Entonces yo he accedido a todo el material que he podido de Kiko. De hecho, una de las prerrogativas, o sea, una de las digamos... Los beneficios que obtienes por hacer esto. No, quiero decir que una de las condiciones que puse para hacer este libro era poder acceder a ese material, ¿no? Yo no quería hacer un retrato de Kiko con lo que uno cualquiera puede encontrar en internet o en archivo. Quería profundizar un poco en la persona y quería, en fin, hurgar un poquito en el Kiko escribiéndose para sí mismo, ¿no? Y luego, para también completar una serie de huecos que se me quedaban, dado que yo no lo conocí, me entrevisté con gente muy cercana, casi a nivel familiar, ¿no? No me interesaban tanto la gente que había trabajado con él como la gente que había convivido más tiempo con él, ¿no? Y entonces, bueno, me entrevisté con su madre, que todavía vive, que tiene 90 y pico años. Me entrevisté con su primo Paquico, que fue una especie de hermano gemelo casi de Kiko. Me entrevisté con uno de sus mejores amigos en Sevilla, que es Diego Carrasco, que era un periodista luego célebre en el underground. Me entrevisté con Juan Manuel Bonet, que fue su media naranja durante 20 años por lo menos. Y creo que ya está, me entrevisté con esas personas y con todo ese material le hice esta carta a Kiko. Esto me decías antes, que de todas maneras, digamos que es un preámbulo a una biografía ya, digamos, canónica, sí, de Kiko. Sí, porque yo no tenía en mente primero hacer esa biografía tan grande, pero he tenido acceso a tantísima información. O sea, me he callado tantas cosas, por así decirlo, y hay episodios aquí que están, obviamente, por la extensión del libro, porque tenía que ser así el libro, ¿no? Hay episodios que yo, los dejo ahí apuntados con unos puntos suspensivos que me encantaría contar eso como Dios manda, ¿no? Entonces, claro, el personaje de Kiko es fascinante y entonces merece una biografía como Dios manda, que es algo que quiero hacer muy a largo plazo, ¿eh? Como investigador, de todas maneras, es decir, que el libro tiene esta parte de la carta, yo se lo aconsejo mucho, porque básicamente los que lo conozcan, vale, los que no lo conocieran y lo conocieran de oídas, porque era un tipo que estaba... Que muchísimas particularidades, porque era como dos extremos o varios extremos al mismo tiempo, que estaba presente, que tú
que tú empiezas a juzgar, por ejemplo, en la construcción de la movida o del underground sevillano previo, y está en todos los fregados, absolutamente en todos los fregados, y sobre todo los fregados seminales, también políticos, pero que de pronto desaparece, no está, es un personaje fascinante. Antes él estaba hablando del archiconocido y súper famoso, uno de los grandes historiadores del arte contemporáneo en España, que es Juan Manuel Bonet, que estudió con Kiko, que eran de familias conocidas ambos, ¿no? Los Bonet con los... Bueno, no, se conocen ellos, se conocen en el instituto. En el instituto, y que de pronto se encuentran a dos personas de alta burguesía. Hay que decir que Kiko incluso era aristócrata. Sí, su padre tenía el título de conde de la Salceda. Conde de la Salceda. Y bueno, su madre venía de una familia las dos venían de familia de rancia abolengo, como se dice. Y Kiko fue un poco una especie de oveja negra que siempre, que también forma parte del cliché, ¿no? En estas grandes familias siempre hay un hijo díscolo que sale escopetado de ese mundo. Y Kiko, bueno, pues por lo menos al principio, desde luego, para sus padres era un enigma, ¿no? Que alguien tan pequeño ya se metiera en políticas clandestinas, que se obsesionara con el arte contemporáneo. O sea, él viene de una familia muy culta, sí, muy preocupada por la educación, obviamente, pero bueno, que se movían unos territorios que no eran lo que a Kiko le obsesionaba, ¿no? O sea, que Kiko encuentra esos intereses fuera de su familia, realmente. Y además, esa parte de la política, que está aquí reseñada como una de las cosas importantes de Kiko Rivas, es un tío que está militando en la izquierda y en el anarquismo, pero además en lo más extremo, lo más improbable, Acción Comunista, por ejemplo, y gustándole mucho, parece ser, siempre toda su vida, esa historia de estar en el meollo de la organización, de los que están liando la parda por detrás. Le gustaba bastante esa idea de comité secreto, ¿no? Sí, sí. Además, eso es uno de los papeles así privados que nadie había consultado, que es súper interesante, que son su paso por los Scouts, ¿no? Cuando era un niño, es decir, con 14 años, él entra en los Scouts y es sorprendente encontrarte como él ya en los Scouts hace revistillas, que es algo que hizo toda la vida, revistas, meterse en panfletos, en revistas. Él ya hace ahí unas revistillas donde además da cuenta, digamos, de la normativa de los Scouts. A él le gustaba mucho como imponer normas a los demás, que luego él no las cumplía, ¿no? Pero esto hay que hacerlo así y tal. Entonces eran todas las reglas para ser un buen scout, tal. Luego mete unos cómics, unas pequeñas viñetas, incluso hace ya unos amagos de cierta pintura abstracta, hace así como geometría. Y luego, lo más gracioso de esa revista es que luego hay actas de reuniones con los scouts, que estamos hablando con niños de 13, 14 años, donde él ya echa a gente, expulsa, hace purgas dentro de los scouts, que bueno, son niños allí que están quedando para pasárselo bien, y Kiko empieza ya a echar, porque tú lo has cumplido, no sé qué, tal. Y claro, y eso es todo lo que hizo toda su vida. Revistas, conspirar, dibujar, en fin, escribir, y ya estaba todo con 13, 14 años. Pero, o sea, lo que sí tenía clarísimo, estábamos diciendo, esa reunión que hacen en su más inmediata juventud, Juan Manuel Bonet y Kiko Rivas, que montan una especie de, en aquellos momentos, de equipo crónica y tal. Ellos hacen un equipo de dos que se llama el equipo múltiple. El equipo múltiple, donde hacen obras muy relacionadas también con cierto arte abstracto de aquella época, algunos vaivenes conceptuales, con las cosas que a ellos les molaban. Sí. Ahí estamos hablando también de Sevilla, primeros años de Madrid. Hay que recordar desde dónde estábamos entonces en España y cómo esa cualidad que tenían ambos, que además eran dos genios realmente. Sí, eran dos genios, uno muy... básicamente era el sabiondo, el erudito, el que lo sabía todo, Juan Manuel Bonet, y mucho menos extravagante que Kiko. Y Kiko, que a toda aquella erudición y aquel conocimiento que tenía, le añadía también esa voluntad constante por ir contracorriente
y por tocarle las narices al poder Sí. constantemente. Sí. O sea, hay muchos momentos donde él habla de esa cosa de meterte, infiltrarte y reventar el sistema de dentro que cantaba Sí, sí, Leonard totalmente. Cohen, ¿no? En el equipo múltiple, que es un colectivo, vamos, un colectivo de dos, que se forma en el instituto, o sea, que son, ellos se llaman, Juan Manuel siempre dice que son pintores bachilleres, ¿no? Entonces es un colectivo artístico, un equipo artístico, donde vuelcan en su obra, que es una obra, en fin, la obra de dos adolescentes, ¿no? Hay mucho collage, mucho papel, en fin, que es una obra que no son pintores, ¿no? de gran brochazo, ¿no? Son folios, ¿no? Y hojas de cuaderno donde juegan con toda la sabiduría artística que tenían ya con esa edad, ¿no? Porque hay que recordar que aunque Sevilla tiene esa fama que era verdad, ¿no? Esa de ciudad retrógrada para muchos aspectos, en el tema del arte contemporáneo, Sevilla no le iba a la zaga a casi ninguna ciudad en España en aquel momento. Zobel pasaba muchísimo tiempo allí y él fue un gran introductor de todas las tendencias de vanguardia pictórica. Entonces, estos dos niños, Kiko y Juan Manuel, iban muchísimo a casa de Zobel. Zobel los inundaba en catálogos, se los llevaba al Museo de Cuenca los veranos a que estudiaran y allí ellos conocían de primera mano a todos los grandes, ¿no? A Saura, a Tapia, en fin, que tuvieron un contacto directo con la obra de todos estos autores. Y luego coincide que en ese momento está Juana de Ispuro abriendo su Ahí galería. está. Que Y ella lo adopta como y ellos los adopta a otros. los dos y los Claro. convierte en un artista, en los primeros artistas de la casa, ¿no? Y los lleva de gira por España y equipo múltiple expone en Juana Mordó, que era entonces la gran galería en España, ¿no? En Barcelona, donde tienen contactos con la Ghost Divine, en Valencia, en fin, que realmente son dos jóvenes muy eruditos, privilegiados por la posición de favor, digamos, que han conseguido a través de sus contactos en Sevilla, y luego, aparte de pintar y de hacer estos collages, ellos empiezan a escribir en el Correo de Andalucía, en una sección de arte que se abre entonces, hacer crítica de arte. Pero ya digo, con 17 y 18 años. Y ahí ya también vuelcan su erudición, empiezan ya a tocar un poco las narices, porque ya empiezan a criticar el arte pues más de Sevilla, más anquilosado, ¿no? Las exposiciones de primavera, ¿no? Y le dan una caña ahí que no veas. Y entonces, bueno, firman además con seudónimo en ese periódico, porque es que ya, por ejemplo, Kiko tiene problemas con la policía. Kiko era como el Fantomas de la época, es decir, tú lo ves y tiene más heterónimos que Pessoa. O sea. Sí. Tiene mucho. Le gustaba. Bueno, en la política clandestina normalmente uno se mueve con seudónimo, ¿no? Él en Acción Comunista se hacía llamar Mateo, es decir, en los escritos que hacía era como Mateo. Luego él cuando escribe en Disco Express firmaba como el tramposo de Sevilla. Hay que hablar de una cosa, es decir, estamos hablando que la parte por la que más se le conoce, evidentemente, es como crítico que intentó ser artista toda su vida, hizo varias exposiciones y tiene cosas bastante estimables, pero que sobre todo se dedicó a ser crítico y comisario de arte a lo largo de su vida y generador de proyectos. Sí. Pero a la vez también tiene esa influencia en aquella época, estamos hablando de los años previos a la movida. Sí. Una influencia importante en la movida como digamos, como un momento donde las artes deciden confluir y relacionarse las unas con la otra, el protocine con la música, con las artes plásticas, con una nueva música que no respondía ya al rock and roll, la fotografía, todas aquellas artes confluyen en una, y Kiko Rivas está en un montón de potajes metidos. En todo, sí. En todo. Cuenta un poco esa... Sí, a ver, eso es algo que yo creo que a mí me empezó a llamar la atención Kiko Rivas por eso, por encontrarme su nombre en tantísimas historias que uno leía de manera por separado, ¿no? Y al final siempre Kiko Rivas, ¿quién es, no? Porque realmente, además, digamos que este es un título que él tampoco nunca o sea, fue por ahí diciéndolo. Yo creo que incluso podía hasta darle coraje, ¿no? Como se dice. Pero Kiko es, y lo dicen los propios de Radio Futura, Kiko es quien funda Radio Futura, ¿no? Porque claro, él al venir del mundo del arte y de conocer bien la
post-vanguardia y cómo se iba entrando luego un nuevo arte en Madrid, sobre todo, donde confluyen pintores de toda España, ¿no? O sea, que allí donde se está formando una escena nueva de pintores de nueva ola, digamos. Kiko pone en contacto a Emilio Molero, que venía de la vanguardia artística, Claro. con Santiago Userón, a quien conocía por el tema de la filosofía, vamos, Claro. que no... Y él ve que ahí hay dos personas que están buscando justo a la otra, ¿no? Y él los pone en contacto y se forma Radio Futura, y siempre en todas las entrevistas, cuando le pregunta a Santiago o a Herminio, dice, no, a mí quien me pone El en que contacto hizo esto fue Kiko. es Kiko Rivas, ¿no? Hay que recordar también, porque realmente en España tampoco hay, en aquel momento se están formando tanto las nuevas maneras de crear como un público que no sabe muy bien, porque ni siquiera ha visto la evolución para llegar ahí. Ha pasado de una cosa carpetobetónica y antigua a encontrarse con algo que le rompe bastante los esquemas y no ha podido vivir la evolución. Radio Futura, por ejemplo, uno de estos grupos que viene con una intención arty, Sí, también, sí, total. igual que con el otro, de chavales o gente joven mucho más enterada, que tiene contactos con lo que sucede fuera y que quieren ser una especie de Velvet Underground, Total. que quieren montarse Total. una factory, que quieren ser algo que aquí en España no Sí. sucedía. Que era... Sí, por eso el tema de Kiko es que Kiko, o sea, ata a toda esta gente, por ejemplo, a Alberto García Lix. Claro. Realmente, si no fuera por Kiko, él nunca hubiera dado el salto, digamos, a la profesionalización de la fotografía, ¿no? Kiko conoce a Alberto, le ve la foto, le dice, oye, esto es buenísimo, ¿por qué no lo mueve? Estas son fotos que yo hago para no aburrirme. Y este le robó las fotos, se fue a la Galería Boade, se las enseñó y le hicieron la primera exposición de arte que hace Alberto García Lix, se la consigue Kiko Rivas. Y lo mismo pasó con Cesepe, que era un pintor underground absoluto de cómic, del rastro, y que nunca había salido de ahí, y el primer libro la primera exposición en una galería también en Boade, que es importante, que fue la primera que catalizó a toda esta gente del underground que luego dio un salto a la movida, pues fue Kiko Rivas, ¿no? Y de hecho el primer libro, el catálogo de esa exposición se lo publica Kiko Rivas, que monta una pequeñísima editorial entonces, ¿no? Pues qué más cosas está metido Kiko Rivas. Realmente es que está metido en casi cualquier historia de la hablado época. de García vamos. Lix, también hay un elemento que tiene que ver con toda la mitología de Kiko Rivas, que también era un personaje Sí. que estaba tanto metido en los libros, un erudito y un consumidor omnívoro, como un rey de la noche o reina de la noche, Sí, lo que sí. sea. Él monta con García Lix y con otros compañeros dos bares que son famosos ya en la tardomovida, en Exacto. los tardos 80, que son la Mala Fama Y el Cuatro Rosas. Sí, que lo monta con Gabinete Caligari. Esa es otra Exactamente. conexión, por ejemplo. Sí, él monta dos bares casi a la vez. De esto debió ser año 84, 85. Sí. Dos bares que fueron un éxito absoluto. O sea, eran referente Totalmente. absoluto de ya la movida, cuando ya era la movida, ¿no? Y claro, el problema que tenía Kiko es que tenía el hígado regular. Entonces allí se lo destrozó, ¿no? Y en esta que tú comentabas al principio, de esta que Kiko desaparecía de vez en cuando, desaparecía por temas normalmente de salud. Claro. Es decir, él cuando veía que la noche de Madrid se lo comía, se retiraba, se buscaba cualquier sitio aislado. Normalmente además se iba a las islas, se iba a Baleares, se iba a Canarias, se iba a la Sierra de Grazalema, que es donde tenía en la casa de la abuela. Se retiraba, en fin, se quitaba de en medio claramente para que el cuerpo se regenerara lo que podía, porque Un siguiente empujón, ¿no? porque Kiko era muy Muy contumaz. destroyer, muy destroyer. Hay una cosa, antes alguno me decía, oye, ¿cómo es que Kiko muere en Ronda? Que era un tema... realmente Kiko muere en un hospital de Ronda porque Sí. él está en Grazalema, Sí, sí. que es donde tiene esa casa de retiro familiar que él hace su espacio en los Sí, últimos años. Sí, él se va allí, los últimos años de su vida los pasa allí. Y él en esos últimos años de su vida también, de alguna manera, vuelve a Sevilla, ¿no? Sevilla lo recupera, ¿no? Desde que él se fue de Sevilla en el año 76, ¿no? Se fue a Madrid
y digamos que, bueno, él iba mucho porque además le encantaba la Semana Santa. Eso es una que cosa puede ser otro elemento que quiero que tú me cuentes. Que llame la atención. Pero él era macareno total. Pero total. esto es igual que el otro gran personaje de Sevilla, también de su época. Estamos hablando de grandes personajes que vivían en esos dos extremos. Sí, sí. Silvio. Bueno, eran muy amigos. Silvio y Kiko Rivas. De hecho, Kiko Él hizo Rivas. una entrevista en el Europeo. Sí, le hizo dos entrevistas a Kiko Rivas con Alberto García Lix. Y luego le hizo un corto a Alberto García Lix para la Edad de Oro. Hizo un corto que sale Silvio de protagonista y el guión es de Kiko Rivas. Ajá. O sea, que Kiko Rivas que está en todos lados. Y en estos últimos años lo que estaba diciendo es que a Kiko se le recibe como la vuelta del hijo pródigo a Sevilla a través precisamente de este legado legendario de anarquista, ¿no? Que sí. Él había ido construyéndose con el tiempo. Él se afilió a la CNT. Él estuvo en Acción Comunista bastantes años. Cuando Acción Comunista desaparece, pues él se afilia a la CNT y él fue CNTista, digamos, toda la vida, ¿no? Pero en los últimos años empezó como a practicar una especie de anarquismo muy a su rollo, a lo Kiko Rivas, y él montó una serie de proyectos así con gente que venía de la vieja guardia del anarquismo, de los años de la protomovida, como Emilio Sola, que era de la vaquería, de la banda de Moebius, de todos esos movimientos así underground de Madrid, y él monta una revista que se llama El Refractor, ¿no? Y que organiza una serie de salones refractarios donde organiza subastas de arte, todo para la causa, ¿no? Y bueno, son a través de esta revista, La Infiltración, hace como muchos panfletos y muchas revistas, y él recupera un poco la ilusión por digamos, por esa política de guerrilla, ¿no? De estar en la calle, de dar la lata, de intentar conseguir dinero para la causa. Y en Sevilla realmente él tiene varios momentos así como muy gloriosos. Él se apunta a una huelga de basureros, una huelga de hambre, quiero decir. En fin, que organiza muchísimas acciones allí en la carbonería. Y él, ya te digo, lo acogen como que ha regresado a Sevilla el gran pionero anarquista, el conde anarquista, como le solían llamar, porque ya era conde él, aunque él nunca reclamó el título, que conste, que él firmaba muchas veces el conde de la Salceda de manera coña, irónica, ¿no? Pero bueno, sí. Que el título lo podía... El título lo tenía. Vamos, reclamarlo lo tenía, era por título, pero que no lo usaba... Mira, quiero leer una cosa de algunos retazos de textos de Kiko que vienen aquí, de algunos poemas suyos, pero hablando de una de las conferencias que dio Kiko, que fueron muy buenas, y en lo que veo la cita en varias ocasiones, sí. Textos ideales para recuperar, y que supongo estás en ello. Dice: a estas alturas, dice Kiko Rivas, supongo que nadie, por cándido que sea, duda de que eso que llamamos el mundo del arte, al que yo, que vivo en él y de él, siempre que tengo la ocasión no dudo en calificar como un mundo tenebroso, es un medio fuertemente especulativo, donde el dinero es el único patrón de referencia, el único canon. Entender, pues, cómo funciona el dinero en este tenebroso mundo resulta fundamental para moverse en él, para sobrevivir en él. Pues el mercado del arte es un mercado verdaderamente especial, mucho más civilino e imprevisible que el mercado de bienes raíces, por poner un ejemplo. El mercado del arte es seguramente el más civilino, impredecible y hermético de todos los mercados que conforman la sociedad capitalista, un medio absolutamente incomprensible para cualquier espectador imparcial y ajeno al mismo. Este tipo de lucidez que tenía Kiko, además hay algo aquí que tiene que ver con su forma de repetir, que me ha hecho recordar a una persona, porque quería también que vinculáramos con Málaga, con el que tuvo unas ciertas vinculaciones, Kiko Rivas. Conoció a Miguel Romero Esteo, sí. Otro gran heterodoxo. Conoció a Fernando Merlo, también otro príncipe caído, en este caso mucho más joven, el gran poeta. Y más allá también de la relación un poco episódica con la muerte en la provincia, en el hospital de
de Ronda, quería saber también qué otros vínculos tienen con Málaga, porque ya si antes estábamos hablando que en Sevilla era bastante episódico, o sea, bastante episódico, o sea, numéricamente poco importante, pero después extremadamente influyente, todo ese movimiento underground, ya en Málaga ni te cuento. Bueno, pero ahí hay historias por contar todavía de Málaga. Venga. Estamos en ello, pero a ver, la relación de Kiko con Málaga es muy interesante y además eso es un episodio totalmente inédito. Nadie había hablado de esas conexiones, vamos, se habían referenciado en algún sitio, pero yo encontraba ahí mucho material y de hecho esta misma mañana encontraba algo que ahora os voy a contar. La historia es que hay un momento en el que Kiko en Sevilla se queda como muy tirado. Porque es cuando Juan Manuel Bonet se va a Madrid, porque él se va antes, ¿no? Entonces él pierde como a su media naranja y hay unos años ahí de Kiko, en el 72, por ahí, que él está un poquito fuera de onda, ¿no? Entonces, los primeros años 70 de Kiko, él intenta de una manera un poco, casi diría desesperada, convertirse en poeta publicado, ¿no? Y en paralelo hay una red de poetas, llamémoslo heterodoxos, en Andalucía, en Córdoba, en Granada, en Málaga, en Sevilla, que están todos intentando hacer lo siguiente, que es una especie de contraantología contra la famosa de los novísimos. ¿Vale? Que irritó muchísimo en los cenáculos literarios andaluces, dado que no salía absolutamente ningún poeta de Despeñaperros para abajo. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí hubo 4 intentos desde Sevilla, desde Córdoba, desde Málaga y desde Granada para hacer esta contraantología. Y en todas esas contraantologías iba a salir Kiko Rivas como uno de los grandes poetas heterodoxos de Andalucía. Y la antología que se estaba haciendo en Málaga la estaba promoviendo Miguel Romero Esteo. Y él empieza, a pedir, a buscar contactos, contacta con Kiko Rivas y con Juan Manuel Bonet y empiezan una correspondencia que ha aparecido y que es muy interesante. Y claro, Kiko le iba mandando estos poemas, que son poemas escritos en el año 70-71, es decir, que Kiko tenía 18 años, era bastante joven, digamos, ¿no? Y hoy he encontrado esos poemas en el Archivo Provincial de Málaga, donde hay una parte del fondo de archivo de Romero Esteo, ¿no? Y entonces, y también hay poemas de Fernando Merlo, que no sé si alguno inédito incluso, de Agustín Utrera, que por eso te preguntaba, de Cumpián, es decir, claro. Había el intento de hacer estas antologías, que más o menos los poetas eran más o menos los mismos. Los que iban Estaría a salir. Guillermo López Vera, Cómitre, toda esta gente Pues mira, de esa época. Guillermo creo que no había ninguno, pero vamos. Vale. No, pero eso es un poco esto después. Esto es decir, 70, Guillermo López Vera de los 71. primeros que publican. Sí, Guillermo en el 69 y tal ya está haciendo crónica. Vale. Pero bueno, quiero decir, la cuestión es que ninguna de estas antologías salió y ahí había eso, como un movimiento underground de poetas. Y Romero Esteo escribió un artículo que él escribía en Nuevo Diario, o sea, un artículo desde Madrid, diciendo que había una generación de poetas beats andaluces. Que era echarle cara, pero no está tan desencaminado, quiero decir. Entonces, y ahí él cita a Fernando Merlo, a José María Báez, claro, a Rafael Álvarez Merlo, a Kiko Rivas, Juan Manuel Bonet, ¿no? Entonces, ahí, ya digo, como algo que pudo haber pasado y que hubiera sido muy sonado y que hubiera puesto quizás en el mapa más a toda esta gente joven que estaban compartiendo, porque al final es verdad que los libros y la poesía como que tenían, ¿no? Podían haber tenido un efecto más de cara a la galería, como más grande que hacer alguna exposición de... Eso que estás contando es tremendamente interesante, porque ya conociendo un poco la evolución y sabiendo que en Málaga existió aquello, pero también sabiendo que, digamos, el cenáculo de la poesía estaba en el control de un cierto tipo de poetas, editores, impresores
de las altas alcurnias y la alta burguesía. Bueno, pero aquí... Pero que también se relacionaban. Cafarena en esa época publicó poemarios muy buenos, ¿eh? No, o sea, de hecho... El grupo 9 este que montó Sí, Merlo con sí, Cumpián y con Utrera y... No es que publicaran mucho, pero que hay poemas muy fuertes y si revisáis el catálogo de Cafarena del 68, 69, 70, hay poemas que son totalmente beat y totalmente psicodélicos. Eso ahí hay una cosa muy interesante, en qué medida sociológicamente Málaga permitía, digamos, unos intercambios entre distintas clases sociales que no sucedían en Sevilla. Sí, en Sevilla o en Córdoba, no digamos también. Es decir, no, los de Córdoba sí que estaban ahí aislados. El grupo cántico tenía que salir disfrazado pero aquí, por ejemplo, Pérez Estrada fue alguien que arropó a todos estos jóvenes. Baena, Rafael León, Ángel Baena desde Torremolinos. Quiere decir que Ángel Baena no, perdón. Pablo sí, García bueno, Baena. pero que todos estos mayores realmente Infante, que estaba ahí en medio, Infante, sí. pero que Bornoy, pues toda esta gente que estaban a medio camino entre la pintura, aquí hubo una generación de jóvenes del 68 muy potente, que yo creo que está sin atar, o sea, de todos hay como pequeños estudios, pero aquí hubo una escenita, y además era en Málaga, no era en Torremolinos, era en Málaga, es verdad. Y hay muchas exposiciones que son muy interesantes, mezclando arte y poesía. Luis Sotorre, que tú luego conociste mucho, Luis Sotorre, los poemas de aquella época, Agustín Delgado vivía entonces, todos estos están totalmente imbuidos en el mayo del 68, Chicano. Ahí hay una red enorme que yo estoy ahí investigando y que me gustaría algún día publicar, porque ahí hay un ensayo interesante, ¿eh? O sea, que lo de Málaga no fue tan... Lo que pasa es que se movió más en el mundo de la poesía, que en Sevilla fue nula. No o sea, teníamos, en Sevilla no teníamos universidad entonces. Bueno, todo ya en eso, el 68 ya sí hay... 68 creo que empieza sí, o así, a crearse universidad. Y hay muchas revistas universitarias que se hicieron entonces súper interesantes, con poemas dedicados a Martin Luther King, a yo qué sé. O sea, que cuidado, aquí no estuvo tan mal la cosa. Pocos años después se convierte también en un guía, digamos, espiritual, Miguel Romero Esteo, ya total. en la universidad con los cuadernos de la manirería, los cuadernillos del grumete, y ahí empezó a publicar mucha gente ya de Unicornio, que es una revista que se promueve, ahí donde publica por primera vez Kiko Rivas. Fíjate. O sea, publica en Málaga en el año 77 un poema que le manda a Romero Esteo, que es el que está ahí, que es el primero que yo digo que es un poema totalmente Fernando Merlo. Quería recordar que estos libros que están aquí, aparte del tuyo, son libros que ha traído nuestro más concienzudo librero sobre Kiko Rivas. Que son los 3 libros póstumos que se publicaron de Cómo Kiko. escribir de pintura sin que se note. Una recolección de sus mejores críticas de arte. Todos hemos llegado a la conclusión de que la gran obra literaria de Kiko fueron sus críticas de arte, y ahí hay una buena selección, pero vamos, podía ser más gordo ese libro. Estos fueron unos haiku. ¿Poeta sordo? Haiku con Q, es decir, haiku. Que no son haiku. O sea, que no respeta la estructura del haiku. Pero este libro es precioso bonito, porque todos los haiku están acompañados por un cuadro hecho como él tiene tantas conexiones con la pintura, pues por amigos pintores, vamos, de primer nivel, Carmen Lafón, Pérez Villalta, todos cedieron gratuitamente un dibujo hecho, además es profeso acompañando al haiku de Kiko. Aquí hay un texto de Ray Loriga, que lo trató mucho en la época del canto de la tripulación, y esta es otra conexión evidente con Málaga. Esta es la que te quería preguntar, porque esta es la más interesante, hablando además de uno de los grandes personajes malagueños que en el mundo han sido Pedro Luis de Galvez, poeta excelso y sobre todo sablista, y pistolero, pistolero y un personaje que interesó muchísimo a Kiko Rivas y con el que él tenía unas ciertas vinculaciones biográficas. A ver, ¿no? Decir que, o sea, yo creo que Kiko sí que vio reflejado en la forma de ser de Pedro Luis algo que él de alguna manera identificaba. Obviamente la época que le tocó vivir a Pedro Luis y las bestialidades que hacía Pedro Luis creo que no son equiparables a
a los sablazos de Kiko Rivas, ¿no? Quien no lo sepa, haz Sí, una breve semblanza de quién era Pedro Luis de Galvez. Bueno, era un poeta ultraísta de la vanguardia, un poeta que vivía sin un duro, porque la época era también muy dura, ¿no? Estamos en los años 20 y bueno, tiene una anécdota de lo que se llamó, bueno, de los ampones literarios de la época, que están también retratados por Cansinos Hassén en la novela de un literato, que ahí aparecen todos estos personajes ruanos, en fin, que son una locura. O sea, imaginar ese Madrid, o sea, eso se come a Nueva York y a quien tú quieras, el personajismo que había entonces de letraheridos, de gente obsesionada con la literatura y con triunfar en la literatura, pero que eran unos muertos de hambre y se dedicaban, bueno, pues a sablear, a mendigar, a robar, a estafar a quien fuera por desayunar, vamos. Y entonces hay una anécdota que es mítica de Pedro Luis de Galvez, que realmente es excesiva a todos los niveles, que él iba al cementerio, desenterraba a un niño, un bebé, lo metía en una caja de cartón y se paseaba por los bares de Madrid diciendo que se le acababa de morir el niño, que le dieran dinero para enterrarlo, ¿no? O sea, imaginaos la calaña moral de este hombre. Claro, Kiko creo que no llegó a tanto. Yo si hizo algo parecido, yo no desconozco esa historia. Se habló un poquillo, pero todo el mundo lo tenía justo por lo contrario, por una persona no, pero más generosa. Lo de Kiko es curioso. Incluso a gente que le sableó de aquella manera. Sí, préstame. Y luego ya no aparece. Hablan del maravillas. Quiero decir que no fue, que obviamente no era. O sea, no es equiparable, pero yo sí que creo que en ese encontrarte a alguien tan desaforadamente obsesionado con triunfar en la literatura y con esa forma de ver la vida, ¿no? Con ese anarquismo vital, yo creo que sí encontró, digamos, en fin, afinidades, y él se obsesionó con este personaje, hizo esta biografía, que hubiera sido una biografía que hubiera puesto en el mapa a Pedro Luis de Galvez, pero ocurrió una cosa muy curiosa, que es que justo cuando iba a publicar el libro, estaba ya anunciado que se publicaba, aparece una novela de Juan Manuel de Prada, Las Máscaras del Héroe, claro, que fue un pelotazo, y donde uno de los protagonistas es Pedro Luis de Galvez. Entonces la gente leyó Las Máscaras del Héroe, todo el mundo alucinó con aquello, y este hombre dijo, ¿y ahora qué hago yo? Voy a aparecer el segundo de... Voy a aparecer que llego ahora, cuando esto ya, que no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? El otro era una novela, y esto era su biografía. Entonces él retiró el libro. Entonces publicó póstumamente. Póstumamente, claro, porque se dio por perdido el mecanoscrito, porque como se le quemó la casa, claro, él dijo, yo ya ese libro lo perdí. Pero un librero de Madrid tenía una mala copia, apareció en una bolsa y lo pudieron recuperar y se publicó aquí en Málaga por Zut, lo editó Juan Bonilla. Y luego hay otro personaje, quería decir también, del que Kiko hizo una biografía que es casi igual de alucinante que la de Pedro Luis de Galvez, que es Alberto Greco, que fue un artista de vanguardia argentino que estuvo en los últimos años de su vida viviendo en Madrid y en Barcelona, que estuvo muy relacionado con la última vanguardia española, con los Fag, con Millares, con Saura, con el flamenco. Fue uno de los primeros que vamos, lo de los primeros no, pero bueno, que introdujo el flamenco en happening suyo, porque este hacía happening por las calles y tal. Y este Alberto Greco se le dedicó una retrospectiva enorme en el IBAM, y el texto de catálogo lo hizo Kiko Rivas, que se fue a Argentina durante mucho tiempo, investigó su obra y trajo una historia de locos. Además, vamos, cuando decía antes de que desde luego no era un vago, o sea, hacer ese trabajo con los medios que había entonces, que no son los mismos que ahora para investigar, en tan poco tiempo, tan bien escrita, ¿no? Porque además le llama la novela de su vida y el sentido de su muerte, porque Greco se suicidó avisándolo. Dijo que su suicidio iba a ser su última obra de arte, ¿no? Y de hecho con la sangre de eso puso fin, o esta es mi mejor obra, ahora no me acuerdo lo que puso, ¿no? Y yo ahí hago un paralelismo, porque Kiko cuando fallece, 2 días antes de fallecer, él hace una fiesta de despedida.
Y es que es una, vamos, es, Ya lo- es ya otra lo veía manera, digamos, de hacer un y había Greco. inaugurado hacía nada. No, era una de las últimas esa exposiciones. Era por la inauguración. exposición. Fue su cumpleaños, la inauguración de una exposición, y él En muere a Grazalema los 2 también, días. No, fue en Sevilla. Ah, vale, Fue en Sevilla. Fue Y, en Sevilla. y él allí, sin que nadie supiera que esa era su despedida, se hace una fiesta con los amigos. Y la gente que está allí no sabe que Kiko se va a morir ya. Porque él ya sabía que le quedaba muy poco. Muere con 55 años. 55 años. Hay, digamos, dos cosas que quiero que sirvan antes de, si alguien quiere comentar o hacer algún tipo de pregunta. Una es algo que tú te estás preguntando constantemente durante todo esta carta y que de alguna manera ha salido aquí. Es decir, cómo alguien que dedicó tanta energía, tenía tanta capacidad para la propia creación, tanto literaria como pictórica, decide en muchísimas ocasiones retraerse y no hacerlo. Es decir, por falta de ganas y capacidad no era, puesto que trabajó muchísimo. Tú has hablado todo ese montón de diarios que él escribía, de los que se perdieron muchísimo y quedan como 40 cuadernos, una cosa así, pero que hablan de el peso, gente con menos se genera. Y tú te haces esa pregunta constantemente diciendo, ¿qué te llevó, que yo no llevo a entender, a no atreverte a... ¿Cuál es tu tesis? Bueno, yo creo, bueno, también por lo que he hablado, o sea, yo no me gusta psicoanalizar a los muertos, pero bueno, por lo que me han contado, yo creo que Kiko tenía un problema de perfeccionismo, de alguna manera, y él no estaba al final satisfecho nunca con nada de lo que hizo. Él tiene una novela inédita que es que la tenemos, vamos, que la tenemos, quiero decir, que la hemos rescatado y que algún día saldrá, que es como su gran obra, que él nunca la dio, o sea, nunca estuvo contento con la novela, nunca, y nunca la publicó. O sea, en vida él pudo haberla publicado muchas veces y no lo hizo, ¿no? Y esa novela, que a ti te encantaría leerla, Alfonso, porque habla de la Sevilla de los hippies del 68, que era algo que a él le fascinaba. Él nunca estuvo, digamos, en ese mundo, pero su primo sí, y él recaba toda esa experiencia de esta gente joven que al calor de las revueltas estudiantiles decide romper con su familia burguesa y ahí hay un grupo que es una mezcla de los Smash con otro grupo que son los Lentos, que era un grupo que le gustaba mucho a Kiko Rivas, y cuenta la historia de cómo son como unos groupies siguiendo a este grupo por una serie de conciertos. En fin, que es una novela que no le pega, digamos que el tema no le pega nada a Kiko, pero es la gran novela de la Sevilla que él no vive. Tú has leído bastante de esa novela. Yo la he leído entera. Y se defiende... Yo entiendo por qué no la ha querido publicar, porque creo que Kiko escribía mejor o sea, él escribía mejor ensayo que ficción. Vale. Eso le pasa a mucha gente que escribe muy bien. Yo digo ahí que él es uno de los grandes prosistas de España. Ajá. Cualquiera que lea sus críticas o cualquier texto suyo o el arranque de lo de Pedro Luis de Galvez, muy poca gente escribe. Además así tenía de bien. mucho ritmo. Y es una cosa increíble. La ficción le cuesta. Le cuesta. Entonces entiendo que él no estuviera al 100%, pero la historia que hay ahí es increíble. O sea y después podía tener también, digamos... Bueno, y él estuvo retocando esa novela toda su vida. La acabó en el año 80, estaba acabada, ¿eh? O sea que estuvo, imagínate la de años que tuvo para arreglarla. Yo creo que él se dio cuenta que él no valía, que él no era un gran novelista, porque la novela está bien, no le pasa nada, ¿no? Y después el síndrome del crítico. Y ese es el otro problema. Como me coja otro Kiko Rivas como yo, que como él fue un crítico feroz en muchísimos aspectos, su obra pictórica, por ejemplo, él siempre rebajaba las pretensiones. Él se llamaba a sí mismo pintor dominguero. Que no tiene nada que ver con lo que entendemos como un pintor dominguero. Bueno, pero que sí, que él era una manera de decir que él no pintaba para convertirse en un pintor de carrera, que él pintaba por gusto para sí mismo y ya está, ¿no? Como el que pinta los domingos solo, ¿no? Cuando tiene tiempo. Pero él tiene una obra ingente de pintura, de collage sobre todo, pero vamos, también pintó.
Y luego él, las exposiciones que hizo eran siempre en galerías pequeñitas, periféricas, en fin, que él en vida nunca hizo una gran exposición que pudiera quedar expuesta a otros compañeros críticos, porque además él tuvo bastante, digamos, trifulcas con críticos Eso de la sí, época. Él no tenía ningún miedo, era un poco como más estrella, Sí. con el Alejandro Saba original que inspiró, Sí. que no le importaba blandirse No, a él- sable en el amanecer. Bueno, él tuvo un rifirrafe con Tapie en prensa cuando él tenía 20 años, o sea que cuidado, ¿eh? Él con 20 años se Era un perla, ¿no? Era se un nota. cartearon con Tapie en una trifulca porque a raíz de un artículo, y lo más gracioso es que, bueno, Tapie dijo, él y Bonet, dijo que eran, vamos, unos indocumentados, que estos quiénes eran esos dos, que no tenían ni puñetera idea y tal. Y entonces, bueno, se quedaron ahí tan chafados. Dice, ostras, Tapie nos acaba de decir en público que somos unos chuflas. Y pasaron unos meses y Santos Torroella, que era el gran crítico de arte, el más reputado, dice, he estado leyendo con interés esto y he de decir que estos jóvenes sevillanos tienen toda la razón del mundo. O sea que eso Y ya es se una vinieron historia- arriba. Hombre, ya se vinieron muy arriba, ¿no? Pero esto es del año 71, ¿eh? O sea que increíble. O sea que nunca tuvieron miedo de batirse ahí. Hay una cosa, por seguir con esto, hay, y como estuviste hace muy poco en Madrid presentando, digamos, con la gran, ya con los supervivientes Sí. y con los amigos de Kiko, el principal fue Juan Manuel Bonet, una persona con la que has hablado muchísimo, Sí, sí. y un referente absoluto en toda... Kiko tuvo sus más y sus menos con Juan Manuel. Supongo que hay un momento donde se siente un poco abandonado. Se me ha ido el amigo de siempre. Y después el amigo se pone a opositar y a relacionarse con la gente de la chaqueta y el dinero. Estudia mucho y se convierte en el director del IBAN, Sí. del Reina Sofía, bla, 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 bla. Mientras Kiko se queda, digamos, en esa especie de escena underground, nocturna, etcétera, etcétera. Y Kiko sintió un poco que Juan Manuel la había traicionado. Y tú que has hablado con él, Sí. no has tenido nunca la oportunidad de escuchar las dos versiones. Sí. pero- No, pero a ver, yo lo que yo entiendo que ocurre ahí es... o sea, yo lo que primero que me gustaría decir es que de verdad agradecerle a Juan Manuel Bonet su generosidad, porque en los últimos años de vida de Kiko, ellos se habían peleado y no se hablaban. Vamos, se había peleado Kiko con Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel no... Entonces se habían peleado de manera muy como bestia, dos amigos que muy se quieren bestia. muchísimo. Claro, entonces, claro, para él eso era como un episodio sin cerrar, que era un poco, bueno, y este hombre, o sea, que ha sido mi amigo íntimo durante tantísimos años, ahora no me habla, ¿no? Y él podría haber dicho, pues ahora que se está recuperando su figura, yo no participo yo no ayudo a que se hable de él Sí. con conocimiento de causa, cuando él tiene las claves de muchísimas historias de Kiko. Entonces, ahí tengo que decir que él siempre conmigo, vamos, se ha prestado, y él, por ejemplo, me enseñó todas las cartas que tenía de Kiko, me contó un montón de episodios que solo estaban ellos dos en la habitación, digamos, en fin, que ahí hay que quitarse el sombrero, porque él dice, no, Kiko Rivas es un personaje que hay que recuperar, yo tengo mucha información sobre su vida y obra y yo la pongo a disposición del relato para que sea el más completo posible. El otro día escuchaba a Fernando Castro también. Sí, muy amigo de Kiko. Que había hecho también, muy amigo. Hay una persona que no está aquí para hablarnos, que no sé qué vínculo tuvo, pero que también estaba en aquella época, que es de Málaga y que forma parte también dentro de la crítica de arte, que es Juan Antonio Ramírez, que fue fundamental, por ejemplo, Sí, aquí sí. en el Colegio de Arquitectos. Sí, sí, hombre. Pero no sé yo si tuvieron... Si no me tuvieron consta, mucho vínculo. No me consta, fíjate. Pero sí es verdad que hay una serie de personas Sí, sí. que por cronología, hablando sí, de Kiko, total. que era tan heterodoxo, el valor y el peso se lo reconocen todos. Sí, todos. Y en esta historia que tú decías, o sea, lo que yo creo que ocurre, bueno, a ver, la historia es que cuando Juan Manuel accede a estos cargos tan de poder, no es que Kiko le moleste, Kiko lo que quiere es que le dé trabajo. Ya.
O sea, no al revés. Dice, pues mira, por fin voy a ganar dinero, ¿no? Me van a dar. Entonces, Juan Manuel le encarga una exposición en el Iván, una retrospectiva de Manolo Quejido, y en el Reina Sofía estaban buscando un proyecto que hacer y Kiko se impacientó y, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y el otro decía, mira, perdona, es que esto funciona va así. ¿Cómo va? Yo no puedo... El presupuesto para este año no se ejecuta. Esto va hasta dentro lento, de dos, hay unas claro. administraciones, a mí me controlan por aquí, yo lo vamos a hacer, pero te tienes que esperar. Y el otro, pues, le dio un portazo y ahí se dejaron de ver, ¿no? O sea, que en el fondo parece una cosa casi de una niñería, ¿no? Pero ahí se rompió. Pero ocurre una cosa, yo para hacer el libro, lo primero que hice fue una cronología de Kiko, ¿no? Desde año por año, que era las cosas que él había estado haciendo en cada año, ¿no? Y me di cuenta, que lo mismo no tiene nada que ver, pero es muy llamativo, que en el cambio de siglo del 20 al 21, en el año 2000, 2001, el entorno clásico de Kiko se consolida. Ajá. Y él es el que se ha quedado ahí un poco, probablemente porque él no quería, pero no deja de ser significativo que Bonet entra en el Iván y luego va al Reina Sofía. Alberto García Lee, que había sido su segundo... no había uno más canalla que él. Exactamente, que había sido su... En fin, le dan el Premio Nacional de Fotografía, que es un poco como usted ya ha pasado a los anales de la historia de la fotografía y ya poco más que ya no tiene que trabajar, ¿no? Vamos, que esto es mentira, obviamente, pero bueno, que era como un reconocimiento muy, muy, muy grande. Y luego ocurre... él, otro amigo suyo, que era Andrés Trapiello, claro, con quien de repente empieza a tener unas distancias enormes, porque Trapiello en sus diarios empieza a contar mierda de Kiko, y entonces el otro se enfada y dice, bueno, pero ¿por qué me cuentas esto mío? O sea, más no es verdad, ¿no? Porque la historia es que cuenta una serie de cosas que no son verdad, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, Bonet ya está por aquí, la García Lee está por allí, el otro que era mi amigo ya no es mi amigo. Y ahora, y un momento que yo creo que le dolió mucho, aunque sea anecdótico, se hace en Andalucía una gran retrospectiva artística del 57 al 75, el arte contemporáneo andaluz del 57 al 75, y no sale el equipo múltiple. Y entonces ya dice, mira, apaga y vámonos, ¿sabes? O sea, me están borrando de la historia están que yo he ayudado. Yo soy el primero que he ayudado a construir. Claro. Todo esto, yo ya no sé qué pasaría por su cabeza. A mí no me parece casualidad de que Kiko en ese momento, 2001, entre el 2000 y 2002, él hiciera así. Y se fue ya a la izquierda de las izquierdas, montando estos grupúsculos que te había comentado antes del Refractor, que eso eran casi 4 viejas glorias haciendo panfletos. Menos votos que el número de militantes tenía. Claro, y además él hacía ahí como los scouts. Vuelve como a los scouts, empieza a hacer purgas, a echar gente. A mí me han dicho gente que lo echaron de los refractores cuando no habían entrado nunca a los refractores. Queda fuera, está expulsado, pero si yo no he sido nunca de ahí, pues fuera. O sea, en fin, que es un Kiko ya como muy desquiciado, como muy con una enfermedad ya avanzada, la verdad. Y él ya estaba un poco a la deriva, pero feliz. Yo creo que él abrazó, o sea, se quitó como un peso de encima, como diciendo, yo ya me he quedado fuera de aquí. Ya. Aquí nadie ni me va a dar una medalla, que a lo mejor él la hubiera rechazado, claro, ni me van a dar un premio. Pero dame la oportunidad de tirarla. Sí, claro, pero era como claro, yo ya estoy fuera de era onda. Un poco el último de los románticos, quiero decirte. Sí, yo también concluyo, otra cosa que me pregunto mucho es sobre su militancia política. Claro. Que yo no me la termino de creer en cuanto a la creencia de Kiko de que en los partidos estos de extrema izquierda en los que militaba, lo que allí se propugnaba tuviera su practicidad. Yo creo que lo que le gustaba era enredar y conspirar y reunirte y decir que a este lo echamos y tirar panfletos aquí y no qué sé, y joderle al de al lado. Pero ya que intentar que con esa lucha se consiguieran los principios marxistas, que yo creo que él era... Creerse que estaba una internacional situacionista, claro, éramos los surrealistas de nuestra época. Él fue un internacional, claro, un situacionista de libro claro, tanto por lectura, porque él teóricamente era muy, muy culto,
en ese aspecto, pero llevó el situacionismo a la práctica como casi nadie en España. Un situacionismo fuera del situacionismo, digamos, ¿no? Pero él se empapó en su momento de leer, de Guattari, de toda esta gente. De hecho, bueno, tuvo un colectivo muy efímero que se llamó Margen con Paloma Chamorro. Esa es otra cosa que se me olvida contar. Él trabajó con Paloma Chamorro mucho tiempo, era su guionista. En esta serie que no veíamos en Andalucía, que le echaban en la segunda cadena. En Trazo y La Edad de Oro, yo creo que algo hizo también de guiones, pero vamos, estoy intentando que alguien me lo confirme, porque desde luego no están los créditos. Pero sé que en La Edad de Oro había muchos guionistas de negro, ¿no? De Oriol Llopi, el famoso, era guionista de la Edad de Oro, ¿no? En fin. Que él, ya digo, yo creo que el tema político lo que le gustaba era la aventura, era un romántico del underground, Oye, y la última que te quiero hacer, que básicamente uno lee esto, que está subtitulado por una revolución de la vida cotidiana, y no es un libro como pueda parecer el de Pedro Luis de Galvez, que, bueno, vamos a rescatar, digamos, la increíble vida de un personaje que sucedió, pero que nos asombra como tal y sin más. Al tú dedicarte también, desde otra perspectiva, hoy en día, al mundo de la cultura, a la gestión cultural, y teniendo como modelo esto cuando no existía tal cosa y desde la cultura se construye por lo menos una intentona de cambio generacional y social, y se logra, en algunos momentos se logra, esta cultura arte que hay ahora, donde ya está todo absolutamente encajonado en sus espacios de IKEA, y moviliza más bien poco, cambiar conciencia, y todo es como una especie de entretenimiento para todo tipo de sentido, intelectual, creativo y tal, pero esto no menea nada. Da un poco la sensación que esta elección de Kiko Rivas, no solo porque has tenido la oportunidad de acceder a toda esa información, mollar, y una persona muy concienzuda cuando ocurra, sino probablemente nos harían falta hoy más que nunca estos Kiko Rivas que sean capaces de dinamitar un poco, por lo menos dar por saco al sistema desde dentro, ¿no? Sí, yo lo que veo es que las épocas, lo que tú dices, son totalmente diferentes, porque hay que pensar que Kiko Rivas, en el año 77, con 24 años, escribía en El País, claro. Escribía en Pueblo, escribía, trabajaba en Televisión Española, es decir, ninguna de estas instituciones dejaría entrar a alguien como Kiko Rivas hoy día, ¿sabes? Entonces, ahí ha cambiado, digamos que el sistema se ha enrocado, y este tipo de personajes yo creo que no pueden entrar en estructuras tan grandes, que es de donde debería un poco dinamitarse, ¿no? Entonces, claro, en el mundo underground yo creo que existirán a su manera los Kiko Rivas, sus Kiko Rivas, claro, con su onda, ¿no? Con su onda de impacto particular cada uno, pero lo que hizo Kiko es dar por culo desde el poder, ¿no? Desde, claro, sitios muy gordos, desde Arco. Es que Kiko era el que hacía los textos de Arco, vamos, era la mano derecha de Juana de Espuru, desde un montón de revistas que, en fin, ya te digo, desde El País, ¿no? Él escribía en El País y desde allí le daba caña a un montón de gente, ¿no? Y luego él tenía un fanzine que se leía mucho entonces, se llamaba Artefacto, donde ahí también le daba caña al país. O sea, quiero decir que ese liar y ese no tener miedo a las consecuencias, aparte de la edad y de que él pensara que podía tener las espaldas más o menos cubiertas, hoy día ya nadie desde El País dinamita su garita, ¿no? Estaba el otro día recordando cuando sacaron hace poco en Televisión Española el documental de Carlos Tena. Me estaba acordando de Moncho Alpuente. Esos son yo los recuerdo últimos cuando hacía la mohicanos. música contada. Tuve la oportunidad de tener Carlos Faraco, que también fue muy amigo de Kiko en una época. Es decir, todos esos personajes límite en un mundo que todavía no estaba terminado de dibujar el mapa entero. Hoy en día tú dices, hostia, la modernidad todavía y la presencia de aquellos personajes que se colocaron en su lugar y tuvieron prácticamente que ir saliendo, lo fueron sacando de todos los espacios. Y curiosamente, y Kiko fue uno de ellos. Es que hay que tener en cuenta, es que esto, claro,
se ve ahora con la perspectiva del tiempo y un poco al poner todo en orden, pero en el 79-80 Kiko y Juan Manuel hacen 2 exposiciones en Madrid que cambian el canon de la pintura en España. Claro. Y la hacen ellos, o sea, son comisarios creadores de tendencia. O La sea, nueva figuración madrileña, que decir, son son ellos los que son se la dos inventan, personas que prácticamente. dicen, se acabó el arte antifranquista. Claro. Ya estamos en el año 79. Basta de arte comprometido. Y abogan por la pintura y por una pintura que le hable a la nueva ola. Y por hacer eso, compañeros de que ellos habían hablado, o sea, que ellos habían en su momento alabado su trabajo, compañeros lo llegaron a decir que eran críticos de extrema derecha. O sea, que se parece también mucho a cosas de ahora. Sí. Que en fin, que eran que ellos no estaban diciendo que lo otro no, que lo otro ya había acabado su tiempo. Cuando eran pinturas que ellos habían criticado y habían puesto por las nubes, pero dicen, vamos a cambiar el chip porque es que si no vamos a vivir toda la vida con... Ahora pensando un poco, es verdad que, por ejemplo, en Sevilla, esa tradición de la mezcla de el mantenimiento de la pintura hasta media generación, incluso hoy en día, sigue permaneciendo. Sí. Y es gracias a esta gente. Es que además está por escrito, quiero decir, que es que y además hicieron como... Es que está pensado en el diario Pueblo, hicieron, que lo leía muchísima gente entonces, hicieron un especial de una de estas exposiciones. Y ahí publican 2 artículos, Bonet y Kiko Rivas, en el mismo número, que son incendiarios. Uno, el de Bonet, es diciendo esto que te digo. Por favor, Ya está, muerto. se acabó el antifranquismo. ¿Sabes? Hay muchas cosas por resolver, pero el arte tiene que mirar hacia adelante. Y se acabó el arte que es reflejo de... O sea, usted pinte lo que le dé la gana. Sea libre, pinte lo que le dé la gana. ¿Vale? Y luego Kiko aboga por una crítica de arte desencorsetada. Y él mismo ahí se dice que él no es un crítico de arte, que él es un fan del arte, de la pintura. De hecho, hay una cosa interesantísima en lo que tú dices, y estamos de acuerdo que la obra más importante de Kiko Rivas son sus críticas de arte. No teniendo absolutamente ningún problema en manejar toda la erudición que sea posible, que hoy en día tenemos internet y podemos mirar y tirarnos el rollo. Entonces eso no era así. Es decir, quien sabía todo eso era porque había leído muchos libros en otro idioma y se había defendido y sabía de lo que estaba hablando. Es decir, muy poca gente. Tiene la habilidad de no convertirse en una cosa que el crítico suele tener tendencia a salirse, digamos, a colocarse ya en un espacio, digamos, de élite. Yo voy a hablar solamente para los 4 que me entiendan, que saben que realmente yo no estoy intentando decir nada, pero formo parte de esta estructura, de esta élite. Él escribió siempre para cualquier persona que le pudiera leer, quiero decir, con un rigor alucinante, sin temor a... escribía esa conciencia, digamos, desclasada de clase, la tuvo en su escritura. Siempre fue pedagógico, diciendo, esto lo tiene que entender todo el mundo. Bueno, es que mira cómo se llama el volumen, ¿no? Cómo escribir de pintura sin que se note, ¿no? O sea, él sus críticas de arte no es la típica crítica de arte encorsetada, sino que él, en una crítica de arte, aparte de jugar con la estructura de la crítica de arte, podía hacer una carta, podía hacer una cosa por epígrafe, podía hacer un poema. Jugar, él hablaba mucho de sí mismo, él se mete en las críticas de arte. De hecho, puedes ir encontrándose pequeñas historietas de su... Pero no las cuenta por yoísmo, sino porque tiene que ver... Muchas veces, aparte, muchos de los pintores ya eran amigos suyos. Es decir, que él llega un momento que toda esta nueva figuración madrileña... De hecho, el gran catálogo que hace el Reina Sofía... Esa hubiera sido la gran última obra, la gran obra de Kiko, la exposición de los esquizos de Madrid, que Kiko era el comisario. Cuenta eso de los esquizos. Bueno, porque los esquizos es un nombre muy feo, y de hecho el primero que criticó ese nombre fue Kiko, aunque creo que fue él el que terminó poniéndoselo. En fin, cosas de Kiko. Los esquizos es el nombre que se le ha puesto ahora a una generación de pintores que en Madrid, a principios de los años 70, pues empiezan a cambiar la forma de entender la pintura, ¿no? Son pintores pues muy influidos por el pop,
por la figuración, es decir, un borrón y cuenta nueva con la abstracción que había estado predominando durante el franquismo. Son pintores modernos, muy cultos, y ahí pues está Pérez Villalta, Herminio Molero, Manolo Quejido, yo qué sé, Pérez Mínguez, Chema Cobo, claro. En fin, muchísimos andaluces, por cierto, pero muchísimos, ¿no? Pola Barrio Nuevo, claro. Javier Aguirre, en fin, mucha gente. Javier Aguirre no se llama, bueno. Y entonces, esa generación, digamos, quien lo pone en el mapa es Kiko, Bonet, Ángel González, en fin, sí. Javier Utray. Hay mucha gente escribiendo sobre una serie de exposiciones que se hacen en Madrid, en Boade, en Vandrés, en Edurne, en fin, una serie de galerías de entonces, y van poco a poco construyendo una nueva forma de entender la pintura, ¿no? Lo que se le llamaba entonces la pintura, ¿no? Que era eso, el pintar por pintar, sin ningún... Sin querer contar nada, claro. ¿Sabes? Entonces, el Reina Sofía hace una gran retrospectiva sobre esa época, que es la que todo el mundo, mucha gente identifica con la premovida, es como la protomovida estética, ¿no? Está el famoso cuadro de Pérez Villalta con los zombies, con gente de Radio Futura, de Caca Deluxe, ¿no? Y uno de los comisarios, el principal comisario de esa exposición era Kiko Rivas. Pero él fallece y no puede terminar de ver esa exposición. Y el catálogo, cuando sale, se le dedica, y lo primero que hay es una foto de Kiko Rivas en ese catálogo, que es monumental y que es una maravilla, ¿no? Yo he podido ver las tripas del trabajo que estaba haciendo Kiko. Y ese proyecto se llamaba al principio, que a mí me hubiera encantado que se hubiera llamado así, era Los Fantasmas de Madrid. Qué bueno. Que es mucho más bonito que Los Esquizos. Sí. Los Esquizos, y lo cuento porque esta es otra curiosidad, Los Esquizos es un nombre que le puso a esa gente Federico Jiménez Los Santos, que en esa época era un señor de extrema izquierda. No era este señor que estaba metido en el arte conceptual y era muy amigo de Kiko Rivas. Entonces, de hecho, en las memorias de Jiménez Los Santos habla montones de veces de Kiko Rivas. Cuando Jiménez Los Santos iba a Madrid, se quedaba en casa de Kiko Rivas, y él le montó varias exposiciones. Jiménez Los Santos estaba en un colectivo que era el Grupo Trama, y Kiko organizó varias exposiciones del Grupo Trama en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hizo un corto con Juan Tamarí, es decir, es que las conexiones de Kiko son absolutamente de loco. Bueno, vamos a dejar alguna cosa pendiente para que la gente, porque esto es pequeñito y con lo que hemos hablado ya... Pero ahí hay muchas cosas... Aquí hay mucha tela. Todos los textos son inéditos. Y incluso este trabajo que has hecho... Eso ya para investigadores. Que hay que poner un poquito de Lupita Ndongo, para poder leer estos libros ya cuando se tienen ciertas edades, estas letras, pero tienes aquí toda una serie, hay hasta 200 y pico notas, no llega a 200, 151 de pie de página, donde sigues contando todos esos elementos de este acercamiento a una biografía que todavía está por venir y que nos debe. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere irse a tomar una cerveza y puede seguir haciendo las preguntas fuera. ¿Qué me dicen ustedes? Que son pocos y no cobardes. La hacemos fuera, ¿no? La hacemos fuera, ¿verdad? Bueno, pues darle eso sí, por 10, un fortísimo aplauso a Fran G. Matute. Gracias, Fran. Gracias.